hincapié en estos últimos minutos. El Banco Central decidió subir en 125 puntos base la tasa de interés, quedando ahora fijada en 2,75%, y este es el mayor aumento en 20 años. A esta hora estamos con Luis Riveros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, que nos acompaña para ilustrarnos, como siempre, además en su calidad de profesor, para hacernos lo más pragmáticos posible estas cifras económicas que nos afectan a todos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Karina. Gusto de saludarla. Igualmente. Lo primero, preguntarle, Luis, ¿qué efectos podemos esperar con esta alza de la tasa de interés del Banco Central en la cotidianidad, ¿no es cierto? En el presupuesto familiar, en la economía doméstica, más bien dicho, esto a nivel local. ¿Qué podemos esperar? Porque sabemos también que sube la UF. Por supuesto. Yo siempre le enseño a mis alumnos que la inflación es más o menos como que llega una mano al bolsillo de uno y le saca algo de plata. Porque con la inflación naturalmente perdemos todo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque hay un exceso de gasto en la economía, o sea, así está funcionando, digamos, con los retiros, por supuesto, han ayudado a que haya una cantidad enorme de plata en la economía, y eso, por supuesto, expande la demanda por todas las cosas, la oferta no reacciona tan rápidamente y eso empuja los precios hacia arriba. Ahora, el Banco Central es el encargado de mantener la inflación bajo control. A mis alumnos les digo, mire, la inflación es más o menos como la presión arterial que tenemos las personas. Hay ciertos límites que uno debe cuidar. Y si esos límites se sobrepasan, hay que tomar medicamento. El Banco Central es el encargado del medicamento, restringir, ¿no es cierto?, para que entonces el gasto se acomode a una situación de inflación, vamos a decir, manejable, que el Banco Central ha definido 3% al año, claro, que es una inflación con la cual podemos vivir. Pero, claro, pasó que en septiembre la inflación del mes fue 1,2%. Si uno proyecta eso un año, bueno, tiene una inflación arriba del 9-10%. Eso es mucho, naturalmente. Entonces el Banco Central no se adelantó y nos puso más medicina y llevó a cabo este incremento en la tasa de interés, ¿no es cierto? Que, como muy bien usted dice, hacía 20 años que no ocurría algo como eso, claro. Ahora, porque Luis, la economía está muy desajustada. Claro, y lo que busca el Banco Central con esta medida es contener la demanda, ¿no es cierto? Evitar, poner un freno para que se siga gastando tan indiscriminadamente, ¿no es cierto? Es como un llamado de atención, más bien. Exactamente. Exactamente, no, y un llamado de hecho, ¿no? Aquí lo que se trata de hacer es, primero, restringir el consumo. Y segundo, y desgraciadamente, en mi opinión, es también, ¿no es cierto?, restringir la inversión, porque la inversión es un gasto que se produce en la economía. Es un gasto positivo en el sentido que eso crea empleo, crea más productos, nos permite tener más crecimiento económico, pero ahí estamos, ¿no es cierto?, en una economía que tiene que hacer este ejercicio, ¿no es cierto?, para poder eliminar el mal mayor. El mal mayor aquí es la inflación. Ahora, y una inflación que se nota en todo, ¿no es cierto? Sí, en todos los ámbitos. Y eso es quizá lo más perjudicial. En todos los ámbitos. Ahora, Luis, ¿cuáles cree usted que son los factores internacionales que también podrían estar influyendo en esto? Porque también revisamos información de prensa de Estados Unidos, donde también hay mucha preocupación por la inflación. No es solamente un fenómeno que se viva acá, sino que también vemos que producto de la pandemia se alteraron los mercados reaccionaron frente a la pandemia, y también esta disminución de los empleos formales que tenemos nosotros acá se ha reproducido en otros países. Entonces, ¿cuánto hay de factores internacionales en este escenario inflacionario que tenemos actualmente? Hay bastante, yo diría, digamos, en esto. Yo creo que si uno mira estas perspectivas de inflación, los factores internos son mucho más preponderantes, pero hay también los factores internacionales que tienen que ver por el lado de la oferta, fundamentalmente, ¿no es cierto? En nuestro país, digamos, el fenómeno, por cierto, está acotado todavía. No olvidemos, hay países cercanos nuestros, países hermanos nuestros que ya están teniendo 50% de inflación porque no han cuidado mucho este proceso de expansión, ¿no es cierto? Y eso es tremendamente perjudicial, especialmente para las personas de menos recursos, porque son las que se pueden proteger menos de estos fenómenos, ¿no es cierto?, que son fenómenos financieros. Ahí tiene usted el alza del dólar.
El alza del dólar en gran medida está impulsada por el crecimiento de la demanda de productos importados. Claro. Si usted se quiere comprar un automóvil hoy día, tiene que estar en una lista de espera. ¿Cuándo había pasado eso? O sea, estamos gastando excesivamente. Ahora, las personas naturalmente no tienen por qué saber estos detalles del funcionamiento de la economía, tal como el paciente, de nuevo, que va a tomarse la presión, no tiene por qué saber cómo funciona esto de la presión. Lo que tiene es que creerle al médico que le da una pastillita para que se mantenga la presión bajo control. Efectivamente, quiero tocar ese tema, ese punto, Luis, porque usted dice el paciente tiene que creerle al médico. Y aquí hay numerosos comentarios que nos han llegado a través de nuestros televidentes, donde la gente manifiesta no creer en la situación actual en que estamos de inflación e incluso señalan que esta inflación sería artificial. Muchos de ellos dicen este es un aumento en el costo de la vida que está manejado artificialmente para que nosotros terminemos pagando lo que han perdido las grandes fortunas. Es esa la percepción que existe. Entonces, ¿por qué cree usted que está ocurriendo ese fenómeno en nuestra sociedad? Porque aquí, al parecer, los pacientes chilenos, que sería la gente en general, no le está creyendo al médico, parece, ¿no? Exactamente, y uno muchas veces no le cree al médico, ¿no? Pero creo que eso es un error. Yo creo que es muy importante, digamos, que se diga, ¿no es cierto?, de que aquí la inflación no es un fenómeno que alguien controla, ¿no? Claro, se le echa la culpa a los empresarios, está bien. Suben los precios de los tomates. ¿De quién es la culpa? De los productores de tomate. Pero resulta que hay costos de transporte mayores, subió el precio del petróleo, la producción de tomate se ha hecho más cara y así llega al consumidor por todo este fenómeno productivo que viene detrás. De manera que yo creo que uno tiene que contribuir a explicar estos problemas, ¿no es cierto? Porque claro, vivimos en la sociedad de la desconfianza. Y todos desconfiamos de todo. Eso es bastante malo, pero en fin, así estamos viviendo. Yo creo que en este fenómeno y en los problemas económicos tenemos que ser capaces de explicar de manera clara, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está ocurriendo, porque este es un problema que nos afecta a todos. Ahora, lo que sí es importante es que quienes toman decisiones, vamos a decir, gobierno, parlamentarios, ¿no es cierto?, bueno, tienen que entender un poquito más de estas cosas, o sea, unirse a este corrillo de voces y decir, mire, no importa, llévole para adelante nomás, porque si total, si hay más inflación habrá que arreglársela. Usted se refiere al cuarto retiro, ¿no? Las cosas ha llevado al cuarto retiro y a toda esta discusión, digamos, que ha sido un poquito, yo diría, un poquito equívoca, ¿no? Yo entiendo que la discusión de fondo respecto al cuarto retiro, como lo han dicho varios parlamentarios, es terminar con el sistema de la AFP, está bien, pero esa es otra discusión. Eliminar el sistema de la AFP no significa restarle poder adquisitivo a las personas, especialmente a las personas que ya no tienen fondos, ¿no es cierto?, para retirar y que están pagando, digamos, los costos de esto en mayor inflación. Claro que sí. Bueno, le queremos agradecer, Luis Riveros, por haber estado con nosotros esta mañana analizando todos los efectos que va a provocar la inflación que ya está provocando, ¿no es cierto?, en nuestra economía y, por supuesto, para que la gente quizás contraiga un poquito esta demanda y este gasto en que ha incurrido en los últimos meses. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Karina. Buenos días. Gracias. Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Tenemos comentarios que nos siguen llegando con nuestro hashtag Despierta con CHB, precisamente referidos a esto, a cómo nos impacta la inflación, cómo creen que les va a impactar en la economía familiar. No más retiros, dice Pablo Santiago, nuestra economía está muy afectada. Pandemia, retiros, bonos e inestabilidad política tiene incontrolable la inflación. Hoy reclaman que es su dinero y en el futuro todos tendremos que compensar las malas pensiones. En la reflexión que hace a esta hora de la mañana Pablo Santiago, llamando también a la moderación frente a los retiros de fondos previsionales. Y tenemos también otro comentario de José Luis Sepúlveda, nos dice la inflación es un efecto mundial por un desacople entre la oferta y la demanda de las economías desarrolladas, según el Fondo Monetario, el FMI. Nosotros somos vagones de la cola, los retiros de las AFP no tienen nada que ver. Creo que en el Banco Central está sobrereaccionando igual que en el año 1998. Claro, y esto lo menciona José Luis Sepúlveda porque lo que está señalando es que el Banco Central habría tomado esta medida de subir en 125 puntos base la tasa de interés, anticipándose a la posibilidad de que se apruebe el cuarto retiro de fondos previsionales. Ese habría sido uno de los argumentos, aparte de la inflación del mes de septiembre, que también determinó esta medida. Así que a eso se refiere José Luis Sepúlveda. Muchas gracias